Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Los principales bancos centrales del mundo deben resistir la creciente presión política para bajar las tasas de interés en medio de preocupaciones sobre una inflación persistentemente alta a ambos lados del Atlántico. Este ha sido el mensaje claro y directo de la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien advirtió que la inflación en las grandes economías no está completamente derrotada y que los niveles de deuda en la mayoría de los países son demasiado altos. Georgieva se refirió a la presión que los jefes de los bancos centrales probablemente van a enfrentar en un año electoral crucial para Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros. La directora aseguró que una flexibilización prematura podría desencadenar nuevas sorpresas inflacionarias que incluso podrían derivar en un nuevo ciclo de endurecimiento monetario. Sin embargo, Georgieva también afirmó que mantener tasas de interés altas durante mucho tiempo podría tirar un jarro de agua fría sobre la actividad económica. Y vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, no solo la inflación no está totalmente bajo control, sino que además el FMI alerta de que el crecimiento va a ser muy débil durante la próxima década. ¿En qué se basa para este diagnóstico? Vamos primero con las buenas noticias. Georgieva ha adelantado que las previsiones para el crecimiento global, que se publicarán la semana que viene, muestran una mejora marginal, ligera, a nivel global por la buena marcha de la economía de Estados Unidos y algunas economías emergentes. Pero la directora gerente también ha dicho que la realidad es que, de acuerdo a los estándares históricos, las perspectivas de crecimiento se han reducido desde la crisis financiera de hace más de una década. Se ha reducido también porque los colchones fiscales se han agotado y las cicatrices de la pandemia, que han dejado un coste de 3,3 billones a nivel global, siguen con nosotros. A todo esto se le une una reducción global de la productividad. De hecho, Georgieva dice que es la causa de la mitad de la desaceleración del crecimiento que se vive tanto en economías avanzadas como en emergentes. Georgieva dice que sin acciones correctivas en este punto nos encaminamos a una década tibia, con un crecimiento muy limitado y con un descontento popular, que es una muy mala combinación. Ana, ¿y cuáles son las líneas de actuación que ha sugerido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en esta intervención? Pues Georgieva dice que ve necesaria aumentar la productividad y reducir los altos niveles de endeudamiento, algo que puede ser bastante complicado en un año con tantas elecciones, con tantas incertidumbres y tantos aftershocks. De mejorar la productividad, para mejorar esta productividad, sugiere que haya reformas que mejoren la gobernanza, que reduzcan la burocracia, que se incremente la participación femenina en el mercado laboral y que haya un mejor acceso al capital. También recomienda, en términos generales, reforzar las posiciones fiscales, cerrando agujeros tributarios, reforzando los servicios de recaudación fiscal y mejorando la calidad del gasto público. Georgieva dice que se puede conseguir mucho con políticas que aceleren la transición energética y la digitalización. Pero también ha dicho, y esto lo ha dicho refiriéndose a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China, que todas las ayudas políticas industriales son buenas si no están cubiertas por el mercado, si no, no son necesarias. Su esperanza es que de una época que sea tibia, como ha previsto, se pase a una época que sea transformativa. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias. Y el Banco Central Europeo mantuvo este jueves las tasas de interés para la eurozona intactas a la espera de ver cómo evoluciona la inflación, actualmente en proceso de desaceleración. El Banco Central Europeo mantuvo por quinta vez consecutiva sin cambio su política monetaria, dejó el tipo de interés de referencia en el 4%. La medida demuestra que Christine Lagarde, la directora del banco, está a la espera de que se confirme que la inflación siga en retroceso hasta estar bajo control antes de rebajar tasas. Con tasas de interés más bajas se abarata el crédito y se facilita la inversión, tanto para empresas como para consumidores, lo que puede estimular el crecimiento a largo plazo.
Nos vamos a Argentina, donde el gobierno del presidente Javier Milei ha despedido hasta ahora a 24.000 empleados públicos en sus primeros 4 meses de gobierno y promete elevar la cifra a 70.000, el 10% del total. Todo esto en un contexto de alta inflación y de recesión económica que el gobierno promete resolver con un drástico ajuste donde el despido de personal del Estado tiene un papel importante. Las cesantías abarcan áreas como seguridad social, agricultura familiar, política laboral, educación y derechos humanos. Durante los últimos 15 años, Gustavo Díaz iba todas las mañanas a trabajar al Servicio Meteorológico de Argentina, primero como técnico en instrumental y después como archivista. Pero la pasada Semana Santa fue uno de los 15.000 empleados del Estado despedidos. Suman 24.000 en 4 meses del gobierno de Javier Milei. Díaz ve difícil reinventarse laboralmente a sus 56 años y se siente mal. Un poco, bastante destruido porque uno toma como sentido de pertenencia. Hay 46 despedidos del Servicio Meteorológico sin indemnización, con contratos que se renovaban cada año. En plena crisis climática, su trabajo era importante, asegura Díaz. Yo recababa información de todas las estaciones meteorológicas, corregía libretas meteorológicas, hacía toda la parte de archivo. Lo que es corrección de libretas, o sea, te ayuda un montón a todo lo que es estadísticas. Los despidos ocurren en plena recesión de Argentina, cuando la industria cae 10% y la construcción 24%. Los recortes se concentran en áreas del Estado que el gobierno de Milei considera deben reducirse, como la seguridad social, la agricultura familiar, la educación y la política industrial y laboral. Pero en el Consejo de Asesores Económicos de Milei, el consultor Fausto Sportono justifica los despidos para llegar al déficit fiscal cero, que obsesiona al presidente argentino. Aunque la recesión agravada por el ajuste contrae la recaudación tributaria y dificulta ese objetivo. La cantidad de empleados públicos que tiene el Estado Nacional es excesiva, dada la delicada situación fiscal que tiene el Estado, ¿no? En los últimos 20 años se duplicó la cantidad de empleados públicos del gobierno nacional. En cuanto a que hay funciones esenciales que el Estado no va a poder cumplir, no veo ninguna. O sea, la cantidad de despidos es muy pequeña como para afectar la totalidad del empleo público en el Estado Nacional, ¿no? Son 24.000 despidos sobre una plantilla del Estado Nacional argentino de 711.000 empleados, incluidos militares, policías de empresas estatales, universidades, el Congreso y la justicia. Isidro Guardarrucci, investigador de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y profesor de la Universidad de La Plata, analiza los datos de que solo 6 de los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, tienen más empleados públicos sobre el total de trabajadores que Argentina. Tenemos moderadamente muchos y que está en línea con el tamaño y las funciones del Estado que uno quiera tener. Comparado con países ricos, estamos de mitad de tabla un poquito para arriba, que son países que tienen mucho Estado. En Latinoamérica, cuando uno mira con Colombia, con un Chile, con Perú, estás pasado. Cuando si te comparas incluso con Brasil, y si te comparas por ahí con Uruguay o con otro caso, no vas a quedar tan lejos. Milei no se conforma con los 24.000 despidos, promete alcanzar los 70.000. Entre los empleados públicos reina el temor de quién será el próximo echado. Los despidos en el Estado argentino marcan la orientación ideológica del gobierno de Milei. Por ejemplo, en esta Secretaría de Bioeconomía echaron a 900 de los 1.080 empleados que se dedicaban a la agricultura familiar. Continúan los problemas para el fabricante aeronáutico Boeing. Uno de sus aviones tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de perder la cubierta del motor en el despegue. Las autoridades estadounidenses investigan el caso y se toman muy en serio las denuncias de un ex ingeniero de Boeing que acusa a la compañía de ignorar deliberadamente los problemas de seguridad detectados en el proceso de producción. Un ingeniero de Boeing con 40 años de experiencia en la industria aeroespacial advierte de que unos 1.400 aviones Boeing 777 y 787 Dreamliner podrían tener graves deficiencias de seguridad y romperse tras muchas horas de vuelo. Sus acusaciones son tan graves que una comisión de investigación del Senado estadounidense quiere interrogar al antiguo empleado la próxima semana.
Asegura que la gente está golpeando las piezas metálicas para conseguir que encajen donde deberían. Lo que me preocupa de esto es obviamente el daño a la estructura. Me pregunto, si esto hubiera ocurrido en 2024, 2023 o 2022 o cuando sea, ¿no se habría filtrado de alguna manera un vídeo de este mal comportamiento? Pero Boeing niega haber ignorado los problemas de seguridad y calidad durante la producción. Algo hay de cierto. El grupo aeronáutico estadounidense lleva tiempo teniendo problemas de calidad y defectos de fabricación. A principios de enero, un fragmento del fuselaje se desprendió de un vuelo de Alaska Airlines poco después del despegue. Hace unos años, 2 aviones del mismo tipo se estrellaron en Indonesia y Etiopía, y una causa fue la laxa relación entre la Autoridad Aeronáutica Estadounidense, FAA, y Boeing. A raíz del accidente del 787 MAX, en el que murieron 346 personas, quedó claro que la relación entre Boeing y la FAA era demasiado cordial. El nuevo jefe de la FAA ha dicho que va a enfrentarse a Boeing y que Boeing tiene que demostrar que todo es correcto. Boeing fue el número 1 en el cielo mucho tiempo, pero en 2019 Airbus entregó más aviones que Boeing. En su momento, los accidentes hicieron que Boeing cancelara entregas y Airbus tuviera más pedidos. Otra razón: la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos detuvo primero la entrega de ciertos aviones Boeing 737 MAX y luego la redujo a los 38 actuales por mes para inspeccionar de forma intensiva las aeronaves. Estos controles más estrictos están frenando seriamente la producción. En el primer trimestre, Boeing solo entregó 83 aviones a sus clientes, muy por debajo de las expectativas. Gracias por la compañía y por la atención. Esto fue La Economía. Nos vemos la próxima.